Te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido que aquí estemos, Señor. Y nosotros, en obediencia, hemos venido, Señor, a presentarnos delante de ti. Te pedimos, Señor, que el día de hoy la palabra que vamos a recibir cale hondo en nuestros corazones, Señor, que la podamos entender y que la podamos hacer nuestra, Señor. Cada una de las palabras que tú nos vas a hablar hoy, permítenos, Señor, que se queden en nuestro corazón, no por unos días, no por unas horas, no por unos meses, Señor, sino por el resto de nuestras vidas. Amén y amén. Señor, ¿pueden tomar su lugar? Muy bien, pues, antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes. Bienvenidos sean. Y por supuesto, los que estamos aquí presentes, pues vamos a darle gracias de verdad, de corazón al Señor, porque nos ha permitido estar aquí. Ustedes saben que todos los días alguien no abre los ojos, ya, simplemente hasta ahí llegó. Pero tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Dice la palabra que nosotros no hemos sido consumidos por su misericordia, porque a nosotros nos correspondería estar ya pues consumidos, fritos, acabados, pero por la misericordia de Dios es que estamos tú y yo aquí hoy. Amén. Ok, pues vamos a comenzar nuestro servicio. Señor, te pedimos que la palabra que hoy recibiremos, Señor, sea palabra que venga de tu corazón. Señor, permíteme ser esos labios que tú vas a usar para poder transmitir a mis hermanos lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Que no ponga nada de mi carne ni de mi cosecha, Señor. Que todo lo que se hable el día de hoy sea palabra tuya y sea palabra para salvación y edificación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, pues a mí no deja de sorprenderme el Señor, porque mi esposa ya había preparado unas alabanzas para el día de hoy, pero ¿qué creen? Llegamos y resulta que no se pudieron tocar. Y las cambió. Yo no sé cuáles eran y tampoco sabía cuáles eran las que íbamos a cantar ahorita. Pero el Señor es tan hermoso que acomoda la adoración al mensaje. Porque así es de hermoso Él. También ya les he dicho muchas veces que mi esposa jamás sabe de qué voy a predicar. Entonces no es de que, esta le va a quedar y le va a acomodar acá. No, es el Espíritu Santo quien acomoda los cantos y quien acomoda la palabra. Amén. Ok, pues el tema de hoy se llama Soy lo que declaro. Y fíjense qué interesante es esto, porque si nosotros podemos entender qué significa esta frase, soy lo que declaro, entonces deberíamos entender que si algo no está bien en mi vida, en mi cuerpo, en mi salud, en mi persona, en mi familia, es porque muchas veces yo lo he declarado como mío, ¿sí? Muchas veces decimos, esta enfermedad que yo tengo, este mal que me llegó desde hace X cantidad de años, y declaramos como nuestro aquellas cosas que no son nuestras. Y les voy a decir por qué no son nuestras. Porque muchas veces nos enseñaron que la enfermedad y el sufrimiento y todo lo que padecíamos era algo que le agradaba al Señor. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dice la palabra que todo lo que proviene de Dios es bueno, es perfecto. Dice, toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces. Es decir, todas las cosas buenas provienen de Él, y de Él no puede provenir nada, absolutamente nada que sea malo. Pero no solamente eso, cuando nosotros en esa quizás en un momento dado inconsciencia en que aceptamos una enfermedad, el Señor es tan bueno que nos permite atravesar por ella y librarnos, pero
como una prueba para que nosotros sepamos y entendamos qué es lo que Él quiere de nosotros. Y para que nosotros podamos entender el porqué de la situación que estamos viviendo. No te voy a decir, porque no es verdad, que toda nuestra vida en Cristo ha sido un lecho de rosas. No es cierto eso, no es cierto. El Señor mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dice? Confiad, exactamente. Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar. No importa cómo vengan las cosas, no importa qué suceda frente a tus ojos, la confianza en el Señor no la debemos perder nunca, nunca. Y voy a comenzar con 2 proverbios. Uno de ellos es Proverbios 13:12. Los que tienen Biblia lo pueden buscar. Si no traen Biblia, pueden tomar de las repisas que hay ahí. Proverbios 13:12. Y dice así. ¿Ya lo tienen? Ok, fíjense cómo dice la palabra en Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento para el corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Yo sé, porque también soy humano y sé lo que se siente estar esperando algo y que no suceda. Estar esperando un milagro y no ver lo que suceda. Orar desesperadamente y no ver que las cosas cambien. Y eso, como dice la palabra, es tormento en el corazón. Porque entonces piensa uno, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? Señor, me estoy muriendo. No sé si alguna vez te has sentido así, pero tu servidor sí. Pero luego dice enseguida, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando tú has estado orando y pidiendo con todo tu corazón y ves que aquello que pediste o que necesitas se cumple, entonces dice la palabra que eso es como árbol de vida, ¿verdad? Porque entonces sí, cuando llega ese refrigerio decimos, ¡wow! Gracias, Señor, ¿verdad? Bueno, muchos decimos gracias, otros nada más dicen, ¡ay, qué suerte tuve de haberme aliviado! ¡Ay, qué médico tan bueno me tocó que le atinó a la primera! Hacemos a un lado que la sanidad viene de parte de Dios. Y a veces, muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, Dios usa incluso la medicina tradicional que conocemos para sacarnos de esa enfermedad. Dice la palabra que Él envía la sanidad y la medicina. O sea, muchas veces obrará en sanidad y de manera milagrosa podemos ver un cambio increíble, pero otras veces será por medio de un proceso quizás médico. Pero siempre tenemos que estar seguros de que todo está dirigido por la mano de Dios, porque Él es quien controla absolutamente todo en el universo. Y voy a ver también Proverbios 18:21. Yo sé que todo el mundo se lo sabe de memoria. ¿Verdad que sí? Dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros declaramos una enfermedad como nuestra, ¿qué crees que estás haciendo? Dándole poder a esa enfermedad. Porque tú la aceptas como tuya. Y aquí dice la palabra que tanto la muerte como la vida están en poder de la lengua. Lo que yo hablo, lo que yo digo, es lo que sucede en mi vida. Pero si yo, a pesar de cualquier situación, digo, yo soy sano en el nombre de Cristo, ¿qué crees que va a suceder? Vas a sanar. Si tú puedes decir, yo soy libre en el nombre de Jesucristo, vas a ser libre.
Si tú dices, yo voy a ser libre de las drogas, del alcohol, de cualquier vicio o adicción en el nombre de Cristo, eso, mi hermano, es lo que va a suceder en tu vida. Pero si tú declaras que eres adicto a algo, vas a seguir siendo un adicto. Tenemos que declarar el poder de Jesucristo sobre cualquier situación. Jesucristo tiene el poder de romper cualquier yugo, cualquier cadena generacional, cualquier maldición que en algún momento haya sido puesta sobre tu persona. Jesucristo tiene el poder de echarla a tierra. Pero tengo que reconocer, primero, si esa es mi situación, efectivamente hay algo que no está bien aquí. Pero ¿sabes qué? No lo hago mío. Esto es pasajero y se va en el nombre de Cristo Jesús. Y yo sé que los que estamos aquí muchas veces hemos experimentado eso y nos hemos dado cuenta que esto que estoy hablándoles es real. Si alguien de los que nos ve en las redes no lo cree, mi hermano, lo que necesitas es acercarte a Dios, buscar a Jesucristo, para que eso que nosotros hemos vivido en nuestras vidas se manifieste también en la tuya. Porque Él es el único que tiene el poder de cambiar absolutamente cualquier situación. Y estos días el Señor me ha estado llevando a Juan 5. Vamos a buscar Juan 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5. No sé si tu Biblia es de las que traen las palabras de Jesús en letras rojas, pero bueno, este Evangelio, a partir del versículo 19, del capítulo 5, versículo 19, hasta el 47, el Señor hace un monólogo muy interesante, muy interesante. Él está hablando de sí mismo. Él empieza a hablar acerca de varias cosas. En el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, enseguida dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El Señor lo que está diciéndonos aquí, dice en primer lugar: el que cree en Dios y cree en mí, tiene vida eterna y no va a ser condenado. Pero luego dice: porque hemos pasado de muerte a vida. Y dice: viene la hora, y ahora es decir, este es el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Dice enseguida en el versículo 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. A ver, fíjense bien, aquí cómo está. Primero dice que los muertos van a oír su voz y van a tener ¿qué? Habrán pasado de muerte a vida, dice, ¿verdad? Dice que todos los que oyeren su voz van a vivir, y luego dice los que están en los sepulcros, ¿que no es lo mismo? ¿O tú qué piensas? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, mi hermano, no es lo mismo. Te voy a decir por qué. Porque tú y yo, antes de escuchar la palabra de Dios, antes de conocer, estábamos muertos. Así como te lo estoy diciendo, aunque anduviésemos, como decimos coloquialmente, vivitos y coleando,
Aunque anduviésemos caminando por las calles, trabajando en nuestra familia, con nuestros amigos, nuestras parejas, como sea, antes de escuchar hablar de Jesucristo, tú y yo estábamos muertos. Por eso dice el Señor que el día llegó, es decir, hoy, de escuchar su voz y de ser sacados de muerte y llevados a vida eterna. ¿Te das cuenta qué tremendo está esto? Porque tú y yo pensaríamos que, como dice la gente vulgarmente, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza. ¿Sí? Pues sí, pero ¿y cuál esperanza? ¿Tú tenías esperanza alguna? Yo no, ¿eh? Yo confiaba en lo que yo podía hacer, en lo que yo podía ganar, en lo que yo podía realizar, y esa era mi confianza. Pero cuando vas caminando por la vida te das cuenta muchas veces de que en quien menos puedes confiar es en ti. Porque gracias, y digo gracias no porque hubiera sido bueno, sino porque fue la consecuencia de, gracias a que yo confié en mis habilidades, me fue como en feria. Como en feria, mi hermano. A veces se acerca la gente conmigo y dice, pastor, es que necesito mucho mi trabajo y estoy a punto de perderlo. Mi hermano, yo tuve 3 empresas y las 3 las quebré. Yo perdí 3 empresas completas. Quedé en ceros y hasta en menos de cero, debiéndole a todo mundo. Perder una empresa, perder un empleo, perder un sustento económico, no es realmente una cosa tan grave como uno lo considera. ¿Por qué? Porque cuando tú estás confiando únicamente en tus fuerzas, ciertamente, yo conocí personas que incluso se quitaron la vida después de perder un negocio. Así de drástico. Yo sé que tú y yo no hemos llegado a ese extremo porque estamos aquí, ¿verdad? Si no, no estuviéramos aquí. Pero muchas veces puede pasar por nuestra mente incluso llegar a esa situación. ¿Por qué? Porque mi confianza está en mí. Y yo siento que si quebré, que si ya no pude, no sirvo para nada. Pero cuando conocemos del Señor, entonces nuestra esperanza y nuestra confianza cambia de posición. Ya no confío en mí, ahora confío en Él. Y si Él permitió que quebrara esas 3 empresas, es porque tenía un propósito mucho más grande que tener dinero para mí. Si no hubiera quebrado, mi hermano no estaría aquí. Créemelo, no estaría aquí. Y muchas veces la gente me dice, ¿pero a poco ya te conformaste con estar así? Mi hermano, esto no es conformarse. Esto es conocer la verdadera vida en Cristo. Esto es darte cuenta de que todo lo que está a tu alrededor no sirve para nada si no tienes a Cristo en tu corazón. Pero para que eso suceda, muchas veces Dios permite que te vaya muy mal, pero no porque Él te esté mandando la maldición, sino porque está permitiendo que caigas en tus propios errores por tus propias decisiones mal tomadas. Y esto aplica en todo, En todo. Tú tomas malas decisiones, viene una consecuencia, que no un castigo de Dios, una consecuencia de haber tomado malas decisiones. Y tienes que ir muchas veces hasta el fondo para aprender qué es lo que realmente vale la pena. Pero luego enseguida dice, en el 28 leímos que dice, no se maravillen de esto porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, los que sí ya se murieron, ¿sí? Ya partieron de este mundo. Va a llegar ese día también en que ellos escuchen su voz. ¿Pero qué crees? Fíjate lo que dice enseguida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, mas los que hicieron lo malo, a resurrección para condenación. ¿Qué significa esto? Que cuando ya te fuiste, ahí sí no te queda más que esperar
a que Jesús vuelva y todos vamos a resucitar. Pero algunos resucitaremos para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. ¿En qué lado quieres estar tú? ¿De cuáles quieres ser? ¿De los que resuciten para vida eterna o de los que resuciten para condenación eterna? Yo creo y espero que digas, yo quiero ser de los que resucitan para vida eterna. Amén. Porque por eso estamos aquí conociendo de Dios. Por eso hemos recibido a Jesucristo y podemos decir, soy salvo en el nombre de Jesús. Entonces, la condenación eterna, si yo recibí a Jesús y si yo, como hemos venido hablando todas estas semanas, si yo mantengo mi atención y mi vista en Jesús y no me desvío nuevamente por donde el mundo me traía dando tumbos y maromas y cabezazos y caídas una y otra y otra y otra vez, si yo no quito mis ojos de Jesús, yo voy a resucitar para vida eterna en Él. Amén. Y esto es lo que yo tengo que declarar, mi hermano. Es lo que yo tengo que declarar. ¿Por qué? Porque si sigues leyendo ese capítulo, habla acerca de los testigos de Cristo. Y tú y yo somos testigos de Cristo. Tú y yo somos los verdaderos testigos. Y te voy a decir por qué. Porque habrá muchas personas que digan que lo son. Pero si esas personas nunca han visto en su vida un milagro, nunca han visto la presencia de Jesucristo en sus vidas, ¿de qué van a testificar? ¿Qué puedes testificar? Porque ¿qué es lo que hace un testigo? Testifica, ¿no? Yo lo vi. A mí me consta. Por eso yo te puedo decir que a mí no me importa haber perdido todo lo que perdí, porque hoy puedo dar testimonio de que Dios es poderoso, de que no permitió que yo me hundiera ni por la falta de recursos, ni por la falta de muchas cosas, ni mucho menos por las cosas que yo me equivoqué e hice mal, que me tenían ciertamente condenado. Pero hoy conozco el poder de Jesucristo y puedo decir, soy salvo en Cristo Jesús. Eso es ser testigo, mi hermano. Cuando alguien te pregunta y tú puedes decir, yo soy testigo del poder de Jesucristo, porque primero está en mi vida y después está en la vida de los que están a mi alrededor. Y eso es ser testigos. Pero dice Jesús, dice, yo no tengo testimonio de hombre, o sea, a mí eso no me importa que los hombres den testimonio de mí. No importa que las personas den testimonio de mí. Dice incluso que si él diese testimonio de sí mismo, sería mentira. Así lo dice. Fíjate bien, dice, si yo doy testimonio acerca de mí en el versículo 31, de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, Jesús vino a cumplir una misión de parte del Padre, pero el testimonio que espera Jesús no es ni siquiera de nosotros. Porque más adelante dice que Juan dio testimonio de la verdad, dice que él era antorcha y ardía, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo, en el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Ustedes me han conocido, ustedes han visto lo que yo hago, ustedes han conocido y vivido mi poder,
Ustedes han visto lo que Dios me ha permitido hacer, lo que yo hago por la voluntad del Padre. Ese propósito por el cual fui enviado, lo cumplo. Pero, ¿sabes qué? Lo más importante para Jesucristo es cuando dice, el testimonio lo da mi Padre. Y dice enseguida, denle una pasadita a las Escrituras. Sí dije así, ¿verdad? ¿Sí decía así? ¿Sí decía denle una pasadita a las Escrituras? No, mi hermano, dice escudriñad las Escrituras. Yo sé que aquí no pasa eso. Me han dicho que en otras iglesias pasa, que la gente no lee la Biblia, ¿sí? Aquí yo sé que eso no sucede, porque cuando el Señor dice escudriñad las Escrituras, está diciendo métete de lleno a entenderlo. ¿Qué es escudriñar? ¿Alguna vez a ustedes se les ha perdido algo y lo han buscado en los cajones de su cómoda? Sí, ¿verdad? Y cuando no lo encuentran, ¿qué pasa con todo lo que hay en la cómoda? Todo sale, ¿verdad? Calcetines, ropa, camisas, todo sale. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar aquello que estoy buscando. Y lo que estaba ya acomodadito, de repente es un batidero. ¿Por qué? Porque estoy escudriñando para buscar lo que me interesa encontrar. Así es la palabra, mi hermano. No se trata de ver, ay, qué bonito dice aquí. No, mi hermano, tienes que meterte a fondo y sacar todo hasta que encuentres lo que tú estás buscando. Y dice el Señor que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. ¿Y por qué dice Jesús esto? Porque ese es un testimonio verdadero. Porque las Escrituras es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da testimonio de Jesucristo aún antes de que Él estuviese en este mundo. Por eso dice Él, escudriñenlas, búsquenle, y allí es donde van a encontrar el testimonio más poderoso sobre mí. Porque ustedes van a poder encontrar desde cuándo el Padre planeó todo esto e hizo su plan perfecto y su propósito de lo que yo vendría a hacer. Ese es el mejor testimonio. Que el Padre sea por su palabra quien diga y nos muestre quién es Jesucristo. Por eso dice el Señor, escudriñen las Escrituras, porque ahí ustedes van a ver, dice, ¿a ustedes les parece que ahí van a encontrar salvación? Sí, claro que sí. Pero, dice, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñar las Escrituras, mi hermano, no es una opción. No es algo que si tienes tiempo lo haces. No es algo que te está diciendo el Señor, ay, cuando después de comer, si no te da flojera y si no te da el mal del puerco, como le dicen, entonces te pones a leer un ratito, Por favor, dame chance, lee poquito. No, mi hermano, dice, escudriña las Escrituras. Porque cuando tú escudriñas las Escrituras, ¿sabes qué? Todo lo que sucede a tu alrededor, lo que sucede en tu vida, lo que sucede incluso en tu salud y en tu cuerpo, se va. Porque tú allí encuentras la palabra de Dios y encuentras cómo Dios te va a rescatar de todo eso. Y puedes encontrar cuál es el plan de Dios incluso para tu vida. Y cuando lo encuentres, mi hermano, no te va a detener nada. Absolutamente ninguna situación te va a detener. Porque entonces vas a entender y vas a decir, no, yo ya vi que allí dice lo que yo tengo que hacer. Y fíjense bien, dice, vamos a ir al versículo 45, allí mismo en el capítulo 5 de Juan. Después lo leen completo porque ya les dije, es un monólogo que hace el Señor, pero la verdad a mí me ha traído leyéndolo una y otra y otra y otra y otra vez.
¿Ya lo tienen? El versículo 45 dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribe él. Fíjense bien, muchas veces platicamos con personas o incluso llegamos a pensar nosotros que el día que Jesús venga vamos a pararnos frente a él y Jesús nos va a acusar, ¿verdad? Jesús va a ser el que diga: tú te portaste mal, tú hiciste esto, pero ¿qué crees? Eso no lo va a hacer. Jesús simplemente va a dar un juicio culpable o inocente, vida eterna o muerte eterna. Él ya no va a juzgar allí nada. Dice que ya hay quien nos esté acusando y habla de Moisés, no porque Moisés nos esté señalando con el dedo, sino porque a Moisés le fue dada la ley y la ley nos acusa, mi hermano. La ley nos condena. La ley nos dice todo lo que no podemos hacer. La ley nos habla de nuestra incapacidad de hacer las cosas bien. Por eso la ley nos acusa. Pero también la ley habla de Jesucristo. Y decía Pablo: por medio de la ley yo conocí el pecado. La ley nos fue dada, la ley es santa, la ley es perfecta. La ley nos muestra lo que a Dios le agrada, pero también nos muestra lo que le desagrada. Entonces, la ley nos da la salida para poder hacer las cosas, pero la misma ley nos muestra nuestra incapacidad de poder salir por medio del cumplimiento de la ley. Por eso habla de misericordia y por eso habla de gracia. Y cuando habla de misericordia y de gracia está hablando de Jesucristo. Por eso dice también, pero esa misma que escribió él escribió acerca de mí. Dice, porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Si yo soy de los que voy por la vida, porque me encuentro gente por todos lados, y yo sé que tú también, que cuando les hablas de la Biblia, lo primero que te dicen: yo no creo en la Biblia porque la Biblia fue hecha por hombres. ¿Verdad que sí? Y muchas veces tú no sabes qué decir. Dices, pues sí, una parte le escribió Moisés, otra parte le escribió Samuel, otra parte le escribió David, pues sí, fue hecha por hombres. Pues mi hermano, la ley, la palabra de Dios, ciertamente fue escrita por manos humanas, pero es inspirada por el Espíritu Santo. Y eso cambia absolutamente todo. Porque la inspiración depende de dónde venga, es el resultado de aquello que está escrito. Si a ti te gustan las canciones del mundo, hay compositores que hicieron miles de canciones, tuvieron inspiración para hacerlas. Pero ¿dónde quedan esas canciones? En el mundo. Pero al saber que la palabra es inspirada por Dios, ¿a dónde nos lleva? A la vida eterna, mi hermano. Y es clarísimo, Jesús dice: si no puedes creer en esto que está escrito, pues ¿cómo vas a creer en mí? La gente te dice: yo creo en Dios. La mayoría de la gente a la que tú le preguntes te van a asegurar que sí creen en Dios. Yo hablaba con mi familia esta semana y yo les preguntaba: ¿pero tú crees en Jesús? Claro que sí, el jefe. Dije: el jefe sí. Dije: ¿y has leído la Biblia? No, porque la Biblia la escribieron hombres. Entonces, mi hermano, si no crees en lo que está escrito, no puedes creer en Jesús. Porque la palabra de Dios habla de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Escritura habla de Jesucristo. Y si tú no puedes creer lo que está escrito aquí, pues no me digas que puedes creer en Jesús. Porque si para ti es el jefe, bueno, queda en jefe.
para mí es mi Señor, es mi Dios. Y yo sé que para ti también. Entonces es muy diferente que sea el jefe a que sea el Señor, ¿verdad? Yo, en mi vida, Él es el Señor. Amén. Entonces, fíjate bien qué interesante está todo esto, porque el Señor mismo dice: yo no puedo hacer nada que no me haya dicho el Padre que hiciera. Yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que hago, el Padre ya lo tiene hecho. Las obras ya las tiene determinadas para mí y yo las voy cumpliendo. Y contigo y conmigo es igual, hermano. Dice la palabra que nosotros fuimos creados para hacer buenas obras que ya fueron preparadas de antemano. De manera que si tú estás haciendo algo bien, no te alardes ni creas que es porque eres muy bueno. Dios ya las había preparado para que tú caminaras en ellas. Entonces, todo lo bueno, todo lo perfecto de Dios proviene. Y tan es así que si nos vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 4, versículo 18, Lucas, Marcos, 4:18. ¿Sí recuerdas cuando el Señor inició su ministerio, cuando estaba en la sinagoga? Dice que a él le tocó pasar y leer los libros. En la costumbre judía, a los varones mayores o ya de edad, pues no quiero decir viejos, sino ya mayores de edad, les toca leer en cada servicio la parte del libro que corresponde a ese día, ¿no? Y ese día le tocó al Señor. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que le tocó a él. Dice entonces, vamos a leer desde el 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjate bien qué declaración tan tremenda de parte del Señor. Él llega, le dan el libro, lo abre y casualmente tocaba esa porción del profeta Isaías. Y el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Y para qué son las buenas nuevas? Para los pobres, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿A qué vino el Señor? A darnos sanidad, libertad, a librarnos del cautiverio. ¿De cuál cautiverio? Del que sea, mi hermano. No sé qué cosa te tenga oprimido o te tenga esclavizado, pero el Señor está diciendo: hoy he venido a librarte de eso que te está matando, de eso que te está haciendo sentir mal, a librarte de todas esas cosas que te están oprimiendo, a librarte de esa enfermedad que te está consumiendo, a librarte de esa relación que te está perjudicando, a sacarte de ese problema en que te metiste por cabezón, porque nos metemos en problemas por cabezones. Pero el Señor dice: hoy he venido a sacarte de todas esas cosas. Y cuando él leyó esto, quizás sí se sorprendieron, porque
Dice la misma palabra que los fariseos decían, es que este habla como con autoridad. ¿Verdad? O sea, no lee así como tú y yo leemos la escritura aquí. No, él habla como diciendo, ese soy yo. ¿Verdad? Entonces cuando ellos ven que habla con esa autoridad, todos se sorprenden porque cualquiera pasaba y lo leía o lo recitaba, incluso hasta cantadito, porque si ustedes ven o asisten a algún servicio de judíos, ellos incluso cantan la palabra, o sea, como que la van cantando, no sé a quién se parece, pero bueno, de repente está cantadita así la palabra, ¿verdad? Imagínense, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Entonces, imagínense, así recitaban todos, pero cuando Jesús llega, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya la cosa cambia, ¿verdad? Ya hay autoridad en esas palabras. ¿Y por qué hay autoridad en ellas? Porque ¿qué leímos hace unos momentos? Que las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Y cuando la Escritura está hablando de este pasaje, está hablando de Jesucristo. Y tan es así que en el versículo 20 de allí mismo dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense la escena. Se pone de pie Jesucristo, lee la Escritura diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, a todos ustedes, para liberarlos, para sanarlos, para librarlos del cautiverio. Y cierra el libro, se lo entrega al ministro o al rabino, y se va y se sienta a su lugar y dice, ahora sí, y todo mundo estaba viéndolo. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad. Porque estaba diciendo, y lo corrobora después, dice, y comenzó a decirles, ya vieron, ¿verdad? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy de quien habla la escritura. Amén. Y eso provocó obviamente que todos se levantaran contra él y quisieran matarlo. O sea, ¿cómo es posible que diga que sobre de él está cumpliéndose la escritura? Pues sí, mi hermano. La escritura da testimonio de Jesucristo y sigue dando testimonio de Jesucristo todos los días. Por eso es que si tú lees este pasaje, no lo puedes leer nada más así. Tienes que entender que Jesucristo está hoy aquí para librarte de cualquier situación que te esté perjudicando, para sacarte de cualquier enfermedad, por dura que parezca, aunque parezca que has invertido dinero y tiempo y vida y no pasa nada. ¿Recuerdas la mujer del flujo de sangre? Dice la palabra que tenía 12 años sufriendo de flujo y ya no encontraba salida. Dice que había perdido todo. Y si dice que había perdido todo, yo me puedo imaginar que era una mujer que tenía dinero y recursos. Porque para sostener una enfermedad por 12 años se necesita dinero y recursos. ¿Estás de acuerdo? Entonces ella los tenía, pero dice la palabra que había perdido todo y parecía que iba peor todavía. Sin embargo, cuando tocó el manto de Jesús, la sanidad vino a ella. Pero vino porque ella creyó que al que estaba viendo frente a sus ojos era el ungido de Dios. Era el Mesías prometido, era Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. Por cuanto ella lo pudo creer, la sanidad vino a ella. Hoy yo te estoy diciendo, hermano, que si tú quieres que esa sanidad venga a tu ser, lo que necesitas hacer es creer de una vez por todas que Jesucristo puede hacerlo. Y no solamente puede, sino quiere hacerlo.
Jesucristo tiene todo el poder para transformar tu situación, no importa qué tan difícil pueda ser. En Hechos 10:38, hoy estamos viendo muchos versículos, pero la verdad es que vale la pena. Y yo quiero y espero que en tu casa leas más a fondo esto. Hechos 10:38. Bueno, vamos a leer desde el 37. Dice: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense bien cómo dice la palabra. ¿A quiénes sanó Jesús? A todos los que estaban oprimidos por el diablo. Y dice que ellos habían escuchado y habían dado a conocer cómo Jesús anduvo por todas partes haciendo bienes. Es decir, cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, mi hermano, yo sé que tú lo entiendes, pero Jesús no estaba mintiendo. Jesús estaba revelándose como el Hijo de Dios, como el Padre encarnado y como nuestro Salvador, sanador y redentor. Y entonces dice aquí que Él anduvo haciendo todas estas sanidades a los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Qué significa entonces? Que toda enfermedad, toda situación que te esté afectando, mi hermano, no proviene de Dios, proviene del diablo. Y si el diablo te está oprimiendo, es el momento de echarlo fuera. De echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Porque es el único nombre que puede vencer cualquier situación. Dice la palabra que Dios le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Donde quiera que se pronuncie un nombre, el nombre de Jesús siempre será lo más alto, lo máximo. No hay nombre sobre su nombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y con esto empiezo a terminar, No crean que me voy a ir 2 horas con la prédica. Con esto empezamos a terminar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Qué nos está diciendo la palabra que tenemos que hacer? En primer lugar, creer en Dios. En segundo lugar, creer en Jesucristo como el enviado de Dios. En tercer lugar, escudriñar las Escrituras. ¿Para qué? Para que nos convenzamos, mi hermano, de que lo que estamos creyendo es verdad. Que no estamos creyendo en fantasías ni en cosas que algún hombre escribió en su locura. Estamos creyendo en la palabra de Dios. Y por cuanto es palabra de Dios, ella da testimonio de lo que Jesús vino a hacer en este mundo. ¿Y a qué vino? A sanar, a liberar, a librarnos de todas esas cosas que quizás hasta el día de hoy nos siguen oprimiendo. No te quiero decir que a partir de hoy tu vida va a ser color de rosa, porque te estaría mintiendo. Lo que te quiero decir es que no importa la vida que hayas tenido hasta el día de hoy, Jesucristo la puede transformar. Amén. Y si a veces, como decimos, bueno, pues es que ya oré mucho y no me quita esta enfermedad. ¿Recuerdas que Pablo también hablaba de un aguijón? Dice que 3 veces oró al Señor para pedir que se lo quitara. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, sí, Pablito, ahorita te lo quito.
¿Sí dijo eso? No, ¿verdad? No. Casi le dijo, sorry Pablito, pero usted se aguanta. Porque ese aguijón le recuerda a usted a cada momento de dónde yo lo saqué. ¿Sí? Entonces, no nos lo va a quitar muchas veces. Pero aún con su aguijón, Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en Jesucristo. Entonces, de eso se trata, mi hermano. Yo he conocido personas que han tenido enfermedades en verdad devastadoras. Tenemos una amiga muy amada que ella tuvo y fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Fue pensionada como a los 40 años por incapacidad total. Y ustedes la ven hoy y está en perfectas condiciones. Le dijeron que su muerte iba a ser así como dicen, lenta y dolorosa. Está más viva que nunca. Los médicos ya va a hacerse estudios porque tiene que ir, porque pues ya de todas maneras tiene que ir, pero ya no le encuentran nada. Dicen, pues, no sabemos qué pasó con usted, pero usted ya no tiene nada. Entonces, yo no te puedo asegurar que el Señor te va a sanar en este momento, porque eso no depende de mí, depende de su voluntad. Pero si su voluntad es que aún padezcamos un tiempo alguna enfermedad, lo que tenemos que hacer, mi hermano, es hacerlo en Jesús. Y eso la va a hacer más llevadera y nos va a hacer caminar con confianza y nos va a permitir declarar, yo soy sano en el nombre de Jesús. Quizás mi cuerpo esté enfermo, pero ¿sabes qué? Yo soy más que mi cuerpo. Y yo estoy en Cristo Jesús. No se asusten, es un inquilino que tenemos aquí arriba, una iguanita como de 1.5 metros. Y fíjense bien, nada más, ya con esto termino y si quieren no lo lean, todo el mundo sí conoce este versículo. Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18, Mateo 16, 18. Siempre nos enseñaron que ese versículo hablaba o elogiaba a Pedro, ¿sí? Pero fíjense bien, dice Mateo 16, 18, perdón, ¿dije 17? Ah, ok, entonces yo soy el que busqué mal, ¿verdad? 16, 18. Cuando yo reconozco y entiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías de Dios, que Jesucristo viene con todo el poder de Dios y Él puede cambiarlo todo y tiene la autoridad para hacerlo, eso no me lo está revelando nadie sino el Espíritu Santo. Y así se lo dijo Jesús a Pedro, cuando Pedro declaró, tú eres el Hijo del Dios vivo. Dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así, cuando tú puedes creer que Jesús es el Señor, no te lo está revelando tu carne ni tu sangre, te lo está revelando Dios. Y fíjense lo que le dice a Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, tú eres una piedra. Y sobre esta roca, es decir, sobre él mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pero fíjense bien, tradicionalmente nos han enseñado o nos enseñaron que todo era para Pedro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Pedro no era la roca, Pedro era una piedra. Y tú y yo somos piedras vivas del templo del Señor. Es decir, somos piedras vivas, somos parte de la iglesia del cuerpo de Jesucristo.
Y dice enseguida, a ti te entregaré las llaves. En aquel tiempo no había llaves, mi hermano. La palabra correcta es claves. ¿Y cuáles son las claves? Dice que a él le entregaría las claves del reino. Mi hermano, Dios ha puesto en tus manos las claves del reino. Y las claves del reino están aquí, en este libro, en la palabra de Dios. Esas son las claves que tú necesitas. ¿Para qué? Enseguida le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Que si tú atas la enfermedad a ti, ¿qué crees que va a pasar? Va a estar atada, mi hermano, porque está declarado que es tu enfermedad. Pero si tú la desatas en el nombre de Jesucristo, ¿qué crees que va a suceder? Esa enfermedad va a ser desatada en los cielos y nunca más te permitas que vuelva a ser atada aquí. Nunca vuelvas a declarar tu enfermedad sobre tu cuerpo y nunca vuelvas a declarar tu carencia sobre tu persona. Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para aquello, yo soy de lo peor, me junto con basura y me soy igual a lo que hago. Mi hermano, el Señor te está diciendo, aquí tienes la clave para desatar todo lo que te está perjudicando. Llámese enfermedad, llámese situación económica, familiar, llámese estabilidad emocional, llámese depresión, ansiedad, cualquier nombre que tenga la enfermedad que estás padeciendo, declárala fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Démosle un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie, porque vamos a despedirnos cantando como siempre una alabanza. ¿Ya?